Every year I cross the border. It's the same. My mind forgets, but my body always remembers. Because a life contains a multitude of stories, and not a single strand explains precisely the who of who one is, here is my story. Fue el libro de Sandra Cisneros, de Caramelo Puro Cuento, en el cual encontré pues varias reflexiones que permitieron buscar en mi herencia familiar una condición con la que yo me pudiera identificar, una condición con la que pudiera yo construir mi propia identidad y mi propio camino. My story begins on both sides of the border. My grandmother was born in McAllen, Texas, while my grandfather was born in Nayarit, Mexico. Since he was a labor contractor, they both made their way to the fields of Fresno, California, where my mother was born on a farm. That is my grandmother, Panchita, when she was working in Juarez, Mexico. Decidí buscar cuál era mi herencia familiar y qué había pasado con ello. Había escuchado la historia de mi abuelo y cómo había estado él trabajando como bracero en los Estados Unidos. Recordé las historias familiares y todas aquellas historias que se platicaban los fines de semana cuando él ya no estaba. Cómo es que mis tíos, mi madre, mi propia abuela lo recordaban, qué es lo que él les había contado de todo lo que había vivido. My earliest memories of community and community building came via my mom. In the early 80s, an amnesty bill was passed, which granted permanent residency to farm workers as long as they could provide 90 days, proof of 90 days of employment. And at the time, my mother would help a lot of the farm workers translate their documents and help them fill out the extensive paperwork required. In addition, she would take people to Escondido, which was about like half an hour from Fallbrook. She would take the farm workers to their appointments and help translate there as well. I guess it's no surprise that I've been able to continue that legacy of community and community building through art and my involvement in Proyecto Coyote. And, drawing on those experiences in my youth, I feel like I've been able to use those community values that have been instilled in me in such a young and early age to build up this cross-border community with Alejandro and Proyecto Coyote. Cindy me regaló este libro que es una compilación de fotografías de la historia del Parque Chicano, y el día que me regaló este libro, pues yo pude entender bien cuál iba a ser nuestro trabajo, cómo íbamos a establecer el desarrollo del proyecto Coyote para intercambiar estos valores, estas ideas, estas tradiciones. El coyote como un elemento que podía transitar y cruzar la frontera, ahora ayudaba a que ellos vinieran y nosotros pudiéramos ir. Tenemos una herencia de muralismo antes de los prehispánicos, los prehistóricos, y que es como una cosa trascendental, ¿no? que pasa cuando pinta uno, ¿no? Y queremos hacer algo para beneficio de nuestra comunidad. Creo que el muralismo, que es una expresión que ha adoptado el chicanismo de manera muy consciente, es interesante, es muy bonita, tiene un sello muy, muy particular. Creo que tiene sus variantes en cada lugar. Comparábamos en algún momento, por ejemplo, lo que están generando los compañeros en Chicano Park con lo que están haciendo los compañeros en El Paso, en Lincoln Park. Y hay cosas que comparten, hay cosas que no. Lo que es un hecho es que no hay forma de negar el origen, ¿no? Todos somos mexicanos y ahí está nuestro lenguaje y está expresado
Para quien no nos quiera entender con la palabra, ahí está en grandote, en visual. El mural es una forma de expresión que a veces los niños no tienen y a veces no saben cómo comunicarse, lo que sienten, pero con el arte eso es la voz de todos y pues eso es lo que es importante. El arte, a veces puedes hablar y nadie te hace caso. Proyectas una imagen y pues, ay, güey, se levantan, se despiertan y dicen, ah, eso está cabrón. Y pues por eso es importante, mediante el arte, transmitir los mensajes que no se escuchan. El proyecto Coyote se dedica a realizar el diálogo, a establecer una conexión a través del arte entre las comunidades propensas a la migración, esas comunidades que por su historia han tenido un impacto migratorio, donde las personas de esta comunidad, por las razones que impactan en sus pueblos, sus comunidades tengan que salir y tengan que estar de generación en generación tomando la ruta para la migración y establecerse en los Estados Unidos. Ahí es donde el proyecto Coyote, a través del arte mural que propone la comunidad chicana y que se establece en diferentes lugares del estado de Michoacán, permite generar un diálogo, un compartir saberes, un compartir historias, un poder compartir valores que puedan integrarse y que puedan conformar una comunidad más grande fuera de su localidad, en la que la relación entre México y Estados Unidos pueda encontrar una conexión. The universe a cloth and all humanity interwoven, each and every person connected to me and me connected to them, like the strands of a rebozo. Para nosotros como Germán y yo, que tenemos raíces aquí michoacanos, es como algo bien especial. Para nosotros, pues para mí, mi pareja Jorge, su papá es de Acuitzio y su mamá es de Villa Madero. Y es como la monarca, que ellos migraron y nosotros regresamos y hacemos trabajo con la comunidad. Y es algo especial para nosotros. Mis padres siempre inculcaron en mí y en mis hermanos que, hey, ustedes son mexicanos, ustedes vienen de sangre indígena. Mi abuelita, mi tatarabuela también hablaba náhuatl y mi papá creció hablando un poquito de náhuatl. Y no sé, algo pasó en mí que dije, no, pues soy mexicana y soy orgullosa de ser mexicana y necesito plantarme bien en eso. Y también por eso es la razón que hago el trabajo que hago con mi comunidad, para poder ayudar a otra gente que quizás está pasando por ese tiempo difícil de no querer o no poder asimilar a la cultura estadounidense. Pienso que es muy bonito que el movimiento chicano se está expandiendo, porque ahora miro que hay muchos más niños, porque trabajo con niños también, que son muy orgullosos de ser mexicanos y dicen que les gusta Peso Pluma. Tus padres y tus abuelos siembran las semillas para ser orgullosa de ser mexicano, y yo creo que porque no tenemos el apoyo de aquí, queremos hacer de aquí. Yo siento que cuando vengo a México, que me siento bien mexicana. Sí. Cuando mi abuela siempre nos contaba historias de su familia, y mi abuela es de Guadalajara, y mis abuelos nos dijeron historias de mis abuelos que eran de fundadores de la Federación de los Obreros en Jalisco, y nos decían las historias de mis abuelos. Y yo creo que plantaba esas semillas en mí, y ya tengo el orgulloso de ser mexicana, y quiero saber más de la historia de los mexicanos. El chicanismo no es solamente nacer en un lugar y tener una familia de origen mexicano, no es solamente nacer en Estados Unidos de familia mexicana. El chicanismo es decidir ser chicano y decidir tomar acciones al respecto. Entonces, esa conciencia es lo que lo hace único al movimiento chicano. Y con ese orgullo es que mi hija, por ejemplo, dice, yo soy chicana. Quisimos realizar este proyecto para enriquecer nuestras experiencias y sobre todo pues para continuar con la herencia que nos han dado nuestros padres.
el activismo de la mamá de Cindy, lo que ella hace como artista, como madre, el activismo de Víctor en la Fundación del Parque, lo que él hace ahora como artista chicano de una generación de OGs, como le llaman, el activismo de Germán en las escuelas con los niños y con su referencia de Michoacán, pintando monarcas desde diferentes perspectivas, el activismo de Itzel, por ejemplo, el activismo y la forma de ser profesora de Kimberly en El Paso. Decidí integrar todos estos elementos y no ver concentrado solamente un trabajo en una persona, o alguien que estuviera como el estandarte de hablar del chicanismo en México, sino un diálogo entre el chicanismo, su experiencia, sus tradiciones, con esas comunidades que en algún momento los van a ver de cerca en otro lado y que van a poder entender cómo es esa relación y cómo pueden construir una nueva comunidad fuera de sus entornos. Hemos tratado de que esta experiencia sea cada vez más gratificante, que los que están en esta comunidad y los que están en la otra comunidad puedan verse como una misma comunidad, se junten, se integren, ¿sí? Que se vean también en este lazo que nuestras mismas familias construyeron cuando migraron, tejer esta relación entre los que van a migrar y los que han migrado de antes en sus generaciones, en su herencia, y que ahora se les permite regresar. Todos somos una hebra con la que estamos tejiendo este proyecto, este rebozo, ¿no? Que nosotros vemos ahora que puede tener colores de Michoacán y colores de San Diego, del Parque, de Los Ángeles, de otras comunidades en las que todos podemos sumar y tejer nuevas experiencias.